Seguro que en algún libro o en algún podcast has escuchado o has leído la importancia de los suplementos. Están súper de moda. Lo encuentras en cualquier sitio, incluso en tiendas de alimentación. Que si el omega 3, que si el magnesio, que si la vitamina D, que si el calcio, el colágeno, etc. Hay un sinfín de vitaminas y de minerales que puedes tomar y que debes tomarte para sentirte mejor. Pero en el episodio de hoy te voy a decir por qué hay otro método que es mucho más eficiente para la mayoría de los casos, y seguramente tú estás incluido en ellos, y que sobre todo es gratis. Así que si te interesa esto, quédate porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso y te doy la bienvenida al podcast Hábito Cero, el podcast donde aprenderás a construir o por lo menos comprender cómo se construyen hábitos sostenibles y duraderos. Te doy la bienvenida al cuarto episodio donde hablaremos de la vía negativa de Nassim Taleb. Es un método, es una idea que no la creó Nassim Taleb, ahora te diré de dónde procede, pero que la puedes instaurar en cualquier ámbito de tu día a día. En la introducción te he hablado de la suplementación, más relacionada con el mundo de la alimentación. Sin embargo, vas a ver que lo puedes implementar en cualquier ámbito y además te voy a decir todos esos ámbitos que puedes implementarlo y de qué manera puedes hacerlo. ¿Pero de dónde nace la vía negativa? Pues la vía negativa tiene raíces teológicas. Hubo una época en la que se pensaba que era muy difícil describir a Dios por lo que era. Por tanto, se decidía describirlo por lo que no era. Y esto tiene una razón, ¿no? Pues se cree que Dios es infinito, ¿no? Que es inefable. Por tanto, decir que Dios es bueno, te puedes quedar siempre corto, ¿no? Decir, bueno ¿hasta cuándo, no? O Dios es grande, ya, pero ¿grande como qué, no? Por tanto, se decide, pues, describirlo por lo que no es. Dios no es pequeño o Dios no es malo, por ejemplo, ¿no? Yo aquí no entro, por supuesto, en temas de Dios existe o no existe. Yo te hablo un poco del origen de esta vía negativa, ¿vale? Por tanto, hay un ensayista y un filósofo muy conocido que se llama Nassim Taleb, que en su libro Antifrágil, que es un librazo tremendo, te lo recomiendo, pues incluye un capítulo donde habla de la vía negativa, es decir, coge esa idea de esas raíces teológicas y la hace pues más mundanas, la lleva a la práctica de la medicina, de la productividad, del medio ambiente o de las finanzas, que es en lo que queremos hablar hoy, un poco de todos esos pequeños ámbitos para que cómo puedes tú instaurar esa vía negativa en tu día a día. Y no es más que, antes de añadir, elimina. Esa es la base, ese es el núcleo de la vía negativa de Nassim Taleb. Hay dos refranes muy típicos que menos es más y antes de entrar deje salir, pues es exactamente eso. Y te lo voy a poner como un ejemplo súper práctico y muy sencillo, y si te gusta el tema de los huertos y todo esto, pues lo vas a comprender muy fácil. Tú imagínate que quieres plantar una tomatera, que de hecho, si te interesa, ahora es un buen momento, si estás en el hemisferio norte, si te interesa esto, lo puedes plantar ahora porque es la época. Imagínate que quieres plantar una tomatera, ¿no? Si tú no le haces caso y la riegas mucho, le da mucho el sol y quieres plantar 2 y 3 y 4 tomateras, está fantástico. Pero hay una cosa que le van saliendo a las tomateras que se llaman los chupones, que lo que hacen es restarle energía a la salida de ese tomate, al crecimiento sólido de esa tomatera. Por tanto, muchas veces, más que regar y que le dé mucho el sol, cosa que es muy importante, lógicamente, más que plantar muchas tomateras, lo importante es hacer esa tomatera sólida y es quitando esos chupones a la vez que van saliendo. Creo que has comprendido seguro esta vía negativa a través de las tomateras, pero ya vas a ver que hay muchas formas de las que hablar y cómo introducir la vía negativa en tu día a día. De hecho, James Clear escribió hace relativamente poco en una de sus newsletters algo muy relacionado con esta idea de la vía negativa de Nassim Taleb, que dice textualmente lo siguiente: la salud son las heridas que no sufres, la riqueza son las compras que no haces, la felicidad son los objetos que no deseas y la paz mental consiste en no discutir. Si te das cuenta, pone el foco en lo que elimina y no en lo que añade. Además, la vía negativa de Nassim Taleb tiene 3 beneficios, tiene muchos más, pero tiene 3 beneficios sobre todo muy potentes que son fundamentales para instaurar hábitos sólidos y sostenibles a largo plazo. El primero de ellos es que disminuye la fricción. Es mucho más fácil eliminar que crear, que añadir. Es mucho más fácil. Por tanto, ese es el primer beneficio. El segundo beneficio es el efecto dominó que se produce. Cuando tú eliminas y empiezas a eliminar, entras como en un efecto de bola de nieve que cada vez te resulta más fácil eliminar cosas de alrededor porque te das cuenta de lo potente de ese beneficio. Por tanto, te vas a ir quedando cada vez con el núcleo de tu hábito, con el núcleo de tu objetivo, y eso va a hacer que crezca un tallo mucho más sólido. Y en tercer lugar, que para mí es el beneficio más importante, es que disminuye la sobrecarga mental. Estamos en un mundo, en una sociedad en la que estamos añadiendo tareas continuamente, sin parar. Debo hacer esto, debo hacer lo otro, debo hacer aquello. Y en este caso,
estamos haciendo justo lo contrario, eliminando tareas, eliminando cosas de nuestro día a día para tener mucha más mentalidad, mucha más energía, mucho más foco realmente en lo importante y no tanto en cosas que nos distraen. Además, en la sociedad de hoy en día podemos entrar en la trampa de la suma infinita, que tiene dos consecuencias negativas. En primer lugar, la parálisis por análisis y en segundo lugar, la ansiedad y la frustración que genera el añadir cosas sin parar. Y te explico por qué con un ejemplo muy mundano y muy del día a día. Imagínate que te quieres comprar una televisión y llegas a una tienda de teles y llegas y te encuentras 50 teles. Es dificilísimo hacer la elección perfecta y correcta de una sobre 50, porque tu cerebro va a querer elegir la mejor. Por tanto, si te vas de allí con una tele, que es el objetivo que tienes, tu cerebro va a decir, ostras, estoy un poco frustrado y con un poco de ansiedad porque no sé si he elegido la correcta, no sé si he elegido la mejor opción para mí. Y en segundo lugar ocurre la parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque no sabes qué decidir. Es dificilísimo. Sin embargo, si empiezas a eliminar requisitos y empiezas a decir, vale, pues yo quiero una tele que no supere las 60 pulgadas, quiero una tele que tenga 2 entradas de HDMI y quiero una tele que sea, no sé, de X marca. Pues vas a llegar al sitio, has eliminado un montón de cosas de tu alrededor, un montón de distracciones, vas a llegar a la tienda y te vas a encontrar a 10 teles que cumplan tus requisitos. Por tanto, no vas a tener tanta ansiedad y tanta frustración y además no vas a tener esa parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque solo tienes que decidir entre 10 teles, entre 5, entre 7 teles, no entre 50. Pero realmente, ¿por qué crees que es tan difícil eliminar cosas? Te lo pregunto y analízalo antes de que yo te diga por qué creo yo que es así. Yo creo que es porque estamos en un mundo de la hiperproductividad, que tenemos que estar continuamente haciendo cosas, añadiendo cosas, ya sea a nivel físico o ya sea a nivel mental. No nos podemos permitir el lujo de tener una pared en la casa sin un cuadro y no nos podemos permitir el lujo de tener 15 minutos donde no hagas nada en el día. Porque pensamos que estar tumbado viendo las estrellas por la noche es no hacer nada. Y sin embargo es hacer mucho, es relajarte, es pensar en cosas que a lo mejor llevabas tiempo sin pensar, es conectar con la naturaleza, es millones de cosas, ¿no? Por tanto, ese FOMO que se llama, ¿no? Que es ese miedo a perderse algo, está en nuestro día a día. Parece que si no hago nada, me pierdo el podcast que quería escuchar, me pierdo la película que quería ver, la serie que ha visto todos mis amigos o el suplemento que me quiero comprar porque me han dicho que es el mejor. Y muchas veces no hacer nada, eliminar cosas de tu día a día, del calendario, es muchísimo. Además, te quiero contar 4 maneras de las que puedes instaurar la vía negativa de Nassim Taleb en tu día a día. Por ejemplo, si quieres encontrarte mejor con respecto a la alimentación, en vez de añadir suplementos, deja el azúcar, por ejemplo. En segundo lugar, si quieres dormir mejor, en vez de comprarte la última almohada del mercado viscoelástica, deja el móvil 1 hora antes de irte a la cama. Si quieres ser más productivo en tu trabajo, por ejemplo, en vez de añadir otra aplicación más a tu teléfono de gestión y organización, bloquea las cosas que te distraen, bloquea las redes sociales o elimínate la aplicación de internet. Y si quieres encontrarte con más energía en tu día a día, pues a lo mejor en vez de intentar ir al gimnasio 7 días en semana, empieza por eliminar los ultraprocesados durante la semana. En conclusión, no es más que menos es más y has visto que lo puedes aplicar en un montón de ámbitos diferentes. Además, la vía negativa también se puede llevar a cabo desde un punto de vista de la sostenibilidad. Si te das cuenta, en mi introducción siempre hablo de la sostenibilidad y de la duración de los hábitos. De nada sirve hacer los hábitos 21 días, como se ha dicho en su época y ahora se dice en 66, porque al día 67 seguramente puedas no cumplirlo si no es sólido, si no es sostenible. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene la vía negativa con la sostenibilidad? En primer lugar, por el agotamiento. Como decíamos antes, uno de los beneficios que tiene la vía negativa es la sobrecarga mental. Cuando empiezas a eliminar cosas de tu alrededor, vas a estar menos agotado mental y físicamente, y eso va a hacer que tengas más energía para mantener tu hábito a largo plazo. Y en definitiva, pues que sea más sostenible significa que al tener que mantener menos cosas, vas a poder enfocar esa energía en esa cosa y que sea mucho más sólida a largo plazo. Por ejemplo, como te decía antes con la tomatera, en vez de plantar 10 tomateras, planta una y dedícate a quitarle los chupones a esa, en vez de dedicarte a plantar 10 que no le puedes hacer caso y al final te salgan 20 tomates chuchurríos en vez de 10 tomates para rechuparse los dedos. Como conclusión te quiero decir 5 ideas que hemos visto en este episodio. En primer lugar, elimina lo innecesario, elimina lo que resta, porque de esa manera estás mejorando. En segundo lugar, cuantas menos variables controlas, más control tienes, a menos riesgo estás expuesto. En tercer lugar,
los 3 beneficios que hemos hablado: la menor fricción, el efecto dominó que se produce al empezar a eliminar cosas y la menor sobrecarga mental y física que genera la vía negativa, que genera eliminar cosas. En cuarto lugar, no caer en la trampa de la suma infinita, no caer en la trampa de añadir sin ton ni son, que no hace más que generarte distracciones y esa sobrecarga mental de la que hablábamos antes. Y en último lugar, la sostenibilidad. Genera hábitos que sean reales, realistas y sostenibles, duraderos. Crecer más lento, pero de manera más duradera, como la fábula de la liebre y la tortuga. Al final, el que acaba ganando es la tortuga porque va con un camino mucho más sólido. Así que si te parece, déjame en comentarios qué crees que podrías eliminar en tu día a día desde mañana, que creas que te está generando distracciones en el día de hoy. Y nos vemos en el próximo episodio dentro de una semana. Hasta luego.